La situación de las pequeñas y medianas empresas, un motor de la producción argentina, por cierto, clave, indispensable, y encima concreta un montón de fuentes de trabajo, pero claro, desde el año pasado están atravesando una situación muy complicada por efecto de la pandemia, por efecto del COVID-19. La ayuda a las pequeñas y medianas empresas es importante. Esto decía el vicepresidente de APIME. Sabemos que lo peor que nos puede pasar es que la ola de contagio siga creciendo y tengamos que llegar a un parate total de la economía, digamos. Así que obviamente las vamos a apoyar, pero necesitamos, y muchos sectores particularmente necesitan ayudas puntuales de parte del Estado. Hay actividades como la gastronomía de esta zona, además que está muy mal y que con el incremento de las restricciones va a empeorar. Así que las apoyaremos, obviamente, pero también esperamos de parte del Estado una ayuda que permita sostener las unidades productivas, porque cuando esto termina es importante arrancar rápidamente. En ese sentido, se aumentó el monto del programa Repro a 18.000 pesos, ampliándolo a locales gastronómicos que cumplan con los requisitos establecidos. Hoy están los Repro en lugar de los ATP, que son más difíciles de gestionar, ¿no? El ATP era medio automático, los Repro no son tan automáticos. Es un poco limitada, la verdad, por el momento, la ayuda que estamos teniendo. También hubo una reactivación económica en muchos sectores, ¿no? La industria puntualmente está en valores pre-pandemia, te diría. Pero bueno, lo que es servicios viene muy mal y sobre ellos creo que el Estado y el gobierno seguramente está pensando en medidas para sostener las unidades productivas estas. Además, se encuentra en debate el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias para PYME, con el que se pretende beneficiar a más del 90% de las pequeñas y medianas empresas. Va a haber que recurrir a ayudas puntuales. Es claro que el presupuesto hoy no lo tiene previsto para este año, pero tampoco tenía previsto una segunda ola como la que estamos viendo. Así que, como actuó el gobierno el año pasado ayudando, entiendo que este año va a ser de la misma manera. Va a ayudar para que las unidades productivas sigan en pie. Y ya estamos con Raúl de la Torre para hablar de economía y de las medidas económicas, también en el contexto, obviamente, de la pandemia. Raúl, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Día de muchos anuncios ayer, ¿eh? Día de muchos anuncios, sí. Bueno, se conoció la inflación y, bueno, hay medidas económicas vinculadas con la situación económica de aquellos sectores perjudicados por la pandemia. Hay medidas para contener la suba de precios y hay medidas que tienen que ver directamente para atender a los sectores en emergencia. Sí. Vamos por estos últimos primero, claro. ¿Te parece? Está el anuncio del ANSES, ayer se especificó cómo va a ser el tema de los beneficiarios de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, sí. Monotributistas de las dos primeras categorías A y B que tengan declarado familias a cargo. Todos ellos van a recibir esta retribución por única vez de 15.000 pesos. Bien. Para enfrentar la cosa. Y recordemos, esto es para el AMBA, para todos aquellos ¿dónde rigen las restricciones? Claro, después se va a extender a las provincias a medida que las provincias adhieran a las restricciones. Pero en principio son 960.000 beneficiarios los que están en el padrón de ANSES de estos distintos rubros en el AMBA, con domicilio en el AMBA. Ellos van a recibir directamente en sus respectivas cuentas el beneficio y la acreditación. Ahora, Raúl, también estas restricciones de horarios de circulación, el tema de los bares, restaurantes y otras actividades, digo, también se va a atender esta circunstancia. Sí, se está viendo todo lo que tiene que ver con gastronomía, hoteles, inclusive aquellos sectores que aparecen afectados indirectamente, como por ejemplo empresas de transporte de media y larga distancia. Sí. Todos estos sectores directamente van a recibir el Repro, es decir, le va a cubrir hasta 18.000 pesos, puede ser 9.000 o 18.000. Si son sectores críticos, 18.000. El resto de los sectores que no sean críticos, pero que demuestren que tienen una caída real en su facturación del 20% con respecto al año 2019, recordamos siempre, claro. la referencia se toma de 2019, no 2020, que ya está afectado por la pandemia. Mes contra mes, si demuestran esto, reciben el Repro, que es una retribución de 9.000 pesos y en algunos casos de 18.000, según el sector, sobre cada uno de los sueldos. Esto es por mes, es decir, a diferencia del otro, que es una única vez de 15.000 pesos de beneficio, esto cada mes que sucede esto,
se presentan, lo piden y tienen esa compensación sobre los salarios. Hay una novedad con respecto a esto. A ver. Porque esto ya venía funcionando, lo que cambiaron son los valores. Pero hay una novedad. Para pequeños emprendimientos, por ejemplo, empresas o comercios que tienen 2 o 3 empleados, sí, comercios chicos, se podrá incorporar el propietario que trabaja para recibir esos 9.000 o 18.000 pesos. Exactamente, para también ser beneficiario directo él Sí, porque muchas veces una pequeña y mediana empresa, el mismo propietario es un trabajador más. Claro. Muchas veces es un trabajador más y con una situación que por ahí en este momento es tan seria como el de un trabajador que tiene estos problemas. Con lo cual se va a incorporar, acá puede haber alguna necesidad de que se inscriba, porque no va a estar inscrito en los padrones del Ministerio de Trabajo, pero salvo esa cuestión, que se verá cómo se implementa, se da también esa posibilidad. Raúl, hablamos en este caso... Este último caso, perdón, que te interrumpa, pero es un dato importante. En el caso del Repro es para todo el país, porque esto sí, ya viene funcionando. Bien. Esto no está atado a que la jurisdicción adhiera a las medidas. Ahora, hablamos de los sectores más perjudicados por las medidas de restricción para contener los contagios. Sí. Hablábamos de los más postergados, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, las pequeñas y medianas empresas. Ahora, en contraste con esto, aparece la resistencia de aquellos que tienen los bolsillos más holgados, el caso de las grandes fortunas que se niegan a pagar el aporte extraordinario y que avanzan sobre la justicia, con algunos nombres que llamaron la atención. Sí, sí, es cierto. La verdad que llama la atención que existe esto y no haya, una condena social, digamos, sí, porque yo creo que en otras partes del mundo ni se atreven a hacer este tipo de planteo en una situación de emergencia como la que encontramos. Sí, porque además lo consideran negarse a una confiscatorio, contribución de ¿no? alguien Ese es el argumento, que es confiscatorio, dice. Sí, no, bueno, un argumento tan falaz como lamentable. Tenemos los nombres, ahí están estamos algunos viendo nombres. en este momento en pantalla. Estos son los que se han presentado ya a la justicia, ¿no? Y ahí tenés nombres, por ejemplo, lo que hemos destacado. ¿Por qué están destacados? 3 de ellos son directivos del grupo de medios Clarín, Lucio Pagliaro, José Aranda y Héctor Mañeto. Exactamente, y abajo, conocidos, ¿no? Otro esos caso nombres, que es conocido, pero no como dueño de grupo de medios, que es Carlos Tevez. Sí, cercano también a Mauricio Macri, ¿no? Sí. Carlitos Tevez. Pero de Boca, a mí me hablé por el lado de Boca, pero bueno. Pero sí. Pero sí, Carlos Tevez también siguió esta tendencia que están haciendo algunos de estas personas millonarias. Recordemos en qué consiste el aporte extraordinario de las grandes fortunas, porque bueno, tengamos en cuenta que tienen destino específico, estos recursos, es un aporte por única vez, y bueno, en principio estas personas que aparecen en este listado y muchas otras tienen bienes por más de 200 millones de pesos. Exactamente, y el aporte es desde el 2,5% sobre el total de los bienes que tienen declarado y por el valor fiscal, con lo cual te digo que en realidad sobre el valor real que tiene el mercado, por ejemplo, las propiedades inmobiliarias está muy lejos y pagan bastante menos. Es decir, no es un sacrificio grande y tampoco es cierto eso que se planteó una vez, bueno, van a tener los que son dueños de maquinarias, van a tener que vender maquinaria. No es cierto. Con sus bienes financieros les alcanza cualquiera de ellos para pagar el impuesto. Y no por decir directamente con las rentas de esos bienes financieros, te diría. Millonarios con falta de empatía y carentes absolutamente de solidaridad.